Yibuti, una pequeña nación situada en el Cuerno de África, puede parecer insignificante en el mapa, pero su relevancia geoestratégica, su riqueza cultural y su historia milenaria la convierten en un país fascinante, lleno de matices y contrastes que desafían toda expectativa, desde sus paisajes volcánicos y desérticos hasta sus profundidades marinas que albergan tiburones ballena, pasando por su papel como anfitrión de bases militares extranjeras. Yibuti es una encrucijada entre África, Arabia y el resto del mundo. Este país, que comparte fronteras con Eritrea al norte, Etiopía al oeste y sur, y Somalia al sureste, también se asoma al estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima vital que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, haciendo de este territorio un punto geopolítico de altísimo valor. La historia de Yibuti se remonta a miles de años atrás, cuando las primeras poblaciones nómadas afrocaucásicas, ancestros de los actuales Safar e Isa, se desplazaban por estas tierras inhóspitas en busca de agua y pastos para su ganado. Los Safar, una etnia mayoritaria en la región norte del país, han sido conocidos durante siglos por su dura vida en el desierto y por su carácter guerrero. Los Isa, de etnia somalí, dominan el sur del país y tienen profundas conexiones culturales y lingüísticas con Somalia. Estas dos comunidades han convivido, competido y cooperado a lo largo del tiempo, formando la base del actual tejido social yibutiano. Aunque hay tensiones ocasionales entre ellas, también existe un fuerte sentido de identidad nacional, en parte fomentado por la influencia externa y la necesidad de unidad en un entorno geopolítico complejo. Durante siglos, la región fue un punto clave para las rutas comerciales entre África, Arabia y Asia. Las caravanas que atravesaban el desierto traían incienso, mirra, oro, esclavos y otros productos valiosos desde el interior de África hasta las costas del Mar Rojo, donde eran embarcados hacia la península arábiga y más allá. El puerto natural de Obok, y más tarde el de Yibuti ciudad, fueron testigos del auge de este comercio. La cercanía con Yemen y con las rutas hacia la Meca también convirtieron a Yibuti en un punto de paso para peregrinos musulmanes provenientes del África Oriental. En el siglo XIX, las potencias europeas comenzaron a interesarse por esta región, particularmente Francia, que estableció un protectorado en 1884 bajo el nombre de Territorio Francés de los Safars y los Isas. El objetivo francés era claro: controlar el paso marítimo entre el Mar Rojo y el Océano Índico, especialmente después de la apertura del Canal de Suez en 1869. Así nació el puerto de Yibuti, que se convirtió en una parada clave para los barcos que viajaban entre Europa y Asia. Bajo el dominio colonial, se construyó el ferrocarril Addis Abeba-Yibuti, que conectaba la capital etíope con el mar, y se convirtió en una arteria comercial vital para Etiopía, un país sin salida al mar. Aunque la colonización trajo infraestructura y una cierta modernización, también impuso jerarquías sociales y políticas que privilegiaban a ciertos grupos étnicos, generando tensiones que perduran hasta hoy. La independencia de Yibuti fue tardía, mientras otros países africanos lograban su libertad en las décadas de 1950 y 60. Yibuti permanecía bajo control francés, en parte por el temor francés a perder una posición geoestratégica crucial, y en parte por las divisiones internas entre los Safar y los Isa. No fue hasta 1977 que Yibuti se convirtió oficialmente en una república independiente, tras un referéndum en el que la mayoría votó por la separación. Hassan Ould Abdidon se convirtió en el primer presidente del país y gobernó durante más de 2 décadas, marcando el inicio de un sistema político dominado por el Partido Único y por una fuerte concentración del poder. La estabilidad política de Yibuti ha sido relativa, aunque el país ha evitado las guerras civiles devastadoras que han afectado a sus vecinos, sí ha enfrentado conflictos internos, especialmente en la década de 1990, cuando un movimiento rebelde afar se levantó contra el gobierno dominado por los Isa. La guerra civil, aunque breve, dejó cicatrices en la sociedad y llevó eventualmente a acuerdos de paz que incluyeron reformas constitucionales y la promesa de un sistema más inclusivo. Sin embargo, en la práctica,
el poder ha seguido concentrado en manos del presidente Ismael Omar Guelleh, en el cargo desde el año 1999, tras suceder a su tío Gouled. Guelleh ha sido reelegido varias veces en elecciones criticadas por la oposición y por observadores internacionales que señalan la falta de transparencia, represión a disidentes y restricciones a la libertad de prensa. Uno de los aspectos más sorprendentes de Yibuti es su importancia militar global. A pesar de su tamaño reducido y su modesta población de poco más de 1 millón de personas, Yibuti alberga bases militares de algunas de las potencias más influyentes del mundo. Francia, Estados Unidos, China, Japón e Italia tienen presencia militar en el país. La base estadounidense de Camp Lemonnier es la más grande en África y se utiliza para operaciones antiterroristas en Somalia, Yemen y otros puntos del Cuerno de África. China, por su parte, estableció su primera base militar en el extranjero, en Yibuti, en 2017, lo cual subraya la importancia estratégica del país en la nueva pugna geopolítica global. Esta multiplicidad de bases convierte a Yibuti en un raro experimento de convivencia militar entre rivales globales en un solo territorio, pero esta concentración de poder militar no ha traído consigo necesariamente un desarrollo económico equitativo. Si bien Yibuti ha experimentado un crecimiento sostenido del PIB, gran parte de la población sigue viviendo en la pobreza. Las tasas de desempleo son altas, especialmente entre los jóvenes, y el acceso a servicios básicos como agua potable, salud y educación es limitado en muchas áreas. El país importa la mayoría de sus alimentos, debido a que su clima árido y sus suelos salinos dificultan la agricultura. La ciudad de Yibuti, capital del país, concentra la mayor parte de la actividad económica y es también el hogar de una creciente clase media y de expatriados que trabajan en los sectores logístico, diplomático y militar. Uno de los proyectos más ambiciosos del país en años recientes ha sido la expansión de su infraestructura portuaria. El puerto internacional de Yibuti y sus terminales especializadas han sido modernizados con inversión extranjera, especialmente de China, y hoy funcionan como un corredor clave para el comercio de Etiopía, que depende casi completamente de Yibuti para sus exportaciones e importaciones. Además, el ferrocarril Addis Abeba-Yibuti ha sido renovado con trenes eléctricos de alta capacidad, lo cual ha mejorado la eficiencia del transporte de mercancías y ha reducido costos logísticos. Este corredor es vital para la economía regional y ha consolidado el papel de Yibuti como la puerta de entrada de África Oriental. El entorno natural de Yibuti es igualmente impresionante. Aunque el país está compuesto mayormente por desiertos y tierras áridas, también es hogar de maravillas geológicas como el lago Assal, el punto más bajo del continente africano y el tercero más bajo del mundo. Este lago salado se encuentra a 155 metros por debajo del nivel del mar y su agua hipersalina crea paisajes de otro mundo, con formaciones de sal blanca que contrastan con la roca volcánica negra. El lago Abe, compartido con Etiopía, ofrece otra escena surrealista, con chimeneas de piedra caliza que liberan vapor sulfuroso y recuerdan un paisaje lunar. Las temperaturas extremas, que pueden superar los 50 grados Celsius en verano, hacen que Yibuti sea uno de los países más calurosos del planeta. Sin embargo, no todo en Yibuti es desierto y calor. Sus costas bañadas por el Golfo de Tadjoura y el Mar Rojo son ricas en vida marina. La Reserva Marina de las Islas Musa y Mascali es conocida por su biodiversidad y es un destino popular para el buceo. Durante ciertos meses del año, los tiburones ballena migran a las aguas costeras del país, atrayendo a científicos y turistas aventureros. El ecoturismo es una industria en crecimiento en Yibuti, aunque todavía en una fase incipiente, y se enfrenta a retos relacionados con la infraestructura y la sostenibilidad. La cultura yibutiana es una mezcla única de influencias africanas, árabes y francesas. La lengua oficial es el francés, pero también se habla ampliamente el árabe, el somalí y el afar. La música tradicional incluye tambores, danzas tribales y canciones épicas transmitidas oralmente de generación en generación. La religión predominante es el Islam sunita,
que permea todos los aspectos de la vida diaria, desde la arquitectura hasta las costumbres sociales. La hospitalidad es un valor clave, y no es raro que los visitantes sean invitados a compartir un té o una comida, incluso por personas que apenas los conocen. La cuate, una planta con efectos estimulantes, es consumida ampliamente en reuniones sociales, aunque su uso ha sido criticado por sus efectos sobre la salud y la productividad. La educación en Yibuti ha mejorado en las últimas décadas, con tasas crecientes de escolarización, especialmente en las zonas urbanas. Sin embargo, las tasas de alfabetización aún están por debajo del promedio africano, y el acceso a la educación superior es limitado. La Universidad de Yibuti, fundada en 2006, es el principal centro de educación superior del país, y ofrece carreras en ingeniería, derecho, medicina y ciencias sociales. Hay también una creciente colaboración con universidades extranjeras, que buscan formar a una nueva generación de profesionales capaces de liderar el desarrollo del país. ¿Y tú, te atreverías a conocer un país donde puedes caminar entre volcanes dormidos, bucear con tiburones ballena, escuchar 4 idiomas en una sola calle, y compartir cuate mientras cae el sol sobre el Cuerno de África? Si esto te sorprendió, aún hay muchas más cosas que no sabías de Yibuti.